nuevamente con el propósito de estudiar la Biblia, esta vez frente a un relato vibrante, el llamado a Isaías. Este estudio tiene grandes desafíos y certezas espirituales para nuestra vida. El título de esta lección número 27 es Isaías. Y ya que has sacado este espacio para estudiar la palabra de Dios, quita de tu mente cualquier distracción y gózate al estudiar este encuentro de Isaías en el templo, nada más y nada menos que con el Dios vivo. Bien, veamos este desafío en la lección 27 que se titula Isaías. El texto bíblico base para esta lección se encuentra en Isaías 6 del 1 al 8. El texto áureo dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Los objetivos para esta lección son dos. El primero es ilustrar modelos de fe, obediencia y compromiso en el Antiguo Testamento. Y el segundo, entender que el llamado de Dios nos reta a trascender los límites autoimpuestos y los que nos comunican las situaciones materiales a nuestro alrededor, como única forma de honrar el compromiso contraído con Él. Una palabra aparece en el vocabulario y es el concepto serafines. Este término se deriva de una palabra hebrea que significa los ardientes. Por su acción y palabra se infiere que son embajadores de Dios como parte de su corte y servicio. Solo en este pasaje bíblico se menciona estos embajadores celestiales. Busca tu Biblia o sigue conmigo la lectura en la Reina Valera revisada, Isaías 6, capítulo 6, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado hasta nosotros y realmente, como les dije, vibrante texto el que vamos a estudiar. Este texto se divide en el bosquejo. Primero, los versos 1 y 2, la visión del profeta. En los versos 3 al 5, el cántico de los serafines y la exclamación del profeta.
En los versos 6 al 7, el acto de purificación. Y finalmente en el verso 8, llamado y respuesta. Disfrutemos y gocémonos estudiando este libro de Isaías. Y ahora los dejo con el hermano Richard López para el análisis del texto. Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe a todos y a cada uno de ustedes. Damos la gloria al Señor que nos permite una vez más estar delante de ustedes con la clase de hoy, una clase que es la última de este leccionario que hemos estado estudiando durante todos estos 6 meses anteriores, donde hemos tocado diversos temas y que hoy terminamos con el día de hoy con el tema de la lección número 27, que es la que nos ocupa para este día y cuyo título es simplemente Isaías, que es el nombre del profeta cuyo libro del Antiguo Testamento lleva su nombre. Vamos a mirar de manera breve lo que fue su llamado y cómo el Señor abrió todo un camino de posibilidades para el pueblo de Israel a través de la profecía de Isaías, que hoy vamos a ver su llamado, que se encuentra en Isaías capítulo 6, los versos del 1 hasta el 8, y en especial ese verso 8 del texto para recordar, que ya mi esposa Sandra leyó y que quisiéramos repetir en esta hora, que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es interesante mirar el llamado de Isaías y la manera en que Dios le habló para que fuera portavoz y profeta a su pueblo en medio de tiempos muy difíciles. Así que nosotros vamos a tratar de entender ese llamado que Dios le hizo y entender el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, de manera que Dios nos reta, como dice el objetivo, Dios nos reta a trascender los límites que nosotros mismos nos ponemos. Nosotros nos imponemos a veces límites, a veces nosotros mismos nos imponemos situaciones en las que decimos que no podemos hacer cosas, y Dios simplemente nos demuestra a través de su poder, a través de diferentes situaciones que a veces tenemos que enfrentar, y nos comunica las soluciones inmediatas y cómo nosotros podemos mirar todas y cada una de las problemáticas alrededor nuestro, mirarlas como una forma de honrar primero a Dios a través de la forma en que Dios nos dirige en medio de estas situaciones, y sobre todo de afirmar ese compromiso que debemos tener nosotros con el Señor y con la iglesia en la cual perseveramos cada uno de nosotros. Así que vamos a mirar ese pasaje de Isaías capítulo 6, que comienza diciéndonos: en el año que murió el rey Osías. Osías fue uno de los reyes que más prosperidad y estabilidad dio al pueblo de Israel. A pesar de eso y de su largo reinado, que duró alrededor de más de 50 años, estuvo el rey Osías reinando en Israel, el pueblo estaba desviado de los propósitos de Dios. A pesar de que el rey trató de mantener sobre todo ese temor a Dios, trató de alguna manera que el pueblo de Israel estuviera vinculado con el Dios que siempre había hecho grandes cosas en su favor, el pueblo estaba desviado, como constantemente lo vemos en el libro de Jueces, como estuvimos viendo la semana pasada cuando hablábamos de la madre de Sansón, y con todo el libro de Jueces, el mismo
libro de Josué, que inmediatamente entraron a la tierra prometida, comenzaron a desviarse detrás de los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Ya eso lo hemos visto y lo hemos discutido. Así que el pueblo está desviado. Así que Dios entonces comienza a hablarle al pueblo de Israel a través de los profetas, en este caso de Isaías, acerca de un destino que les iba y les esperaba debido a su desvarío, a su desvío de lo que fue el propósito de Dios para ellos. Así que en ese año, dice Isaías, ese mismo año que murió el rey Osías, vio él al Señor en su trono. O sea, tuvo una visión. Esa visión que tuvo Isaías del Señor, de Dios, lo hizo entrar en un temor profundo. De hecho, él mismo dice, mira, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos la gloria de Dios. Ustedes saben que había una creencia en el Antiguo Testamento de que nadie podía ver a Dios, porque aquel que lo viera podía morir. Así que Isaías se creía hombre muerto porque él mismo se veía indigno delante del Señor, y su pueblo, según su experiencia y lo que él había visto, era un pueblo que le había dado la espalda al Señor. Así que en este contexto nosotros tenemos que mirarnos nosotros también y pensar que muchas veces nosotros nos sentimos desafiados ante muchas situaciones que producen en nosotros ansiedad. Nosotros estamos rodeados de situaciones que producen en nosotros temor, desasosiego, depresión, desesperanza. Es interesante que esta última lección de este leccionario sea el preámbulo a las que vamos a comenzar ya desde el próximo domingo, que tratan precisamente con los temas alrededor de la enfermedad mental y de todos y cada uno de los traumas que pueden surgir en las mentes y en los seres humanos a causa de diferentes cosas. Así que nosotros vemos hoy en ese preámbulo a las lecciones que vamos a estar viendo ya desde la semana entrante acerca de estos temas de la ansiedad, el temor, la depresión, la desesperanza. Pero así se veía Isaías y así se veía el pueblo, y así muchas veces nosotros nos vemos ante situaciones que tenemos que enfrentar. Pero en medio de eso, en medio de estos momentos, buscamos sobre todo algo que nos afirme. Buscamos una palabra en la Escritura que nos afirme. Buscamos a veces un cántico que afirme esa esperanza que tenemos en el Señor. Y muchos de nosotros cantamos, leemos la Biblia buscando esa contestación de parte de Dios a la situación que estamos viviendo en determinado momento. Hoy estamos viendo, como hemos dicho, el vibrante llamado que Dios le hizo a Isaías. Un llamado que fue para desarrollar una acción profética, una predicación fundamentada en la esperanza. Porque Dios está revelándole, le revela al profeta cuál iba a ser el derrotero del pueblo por su desvío, hemos mencionado, y de haberle dado la espalda a Dios. Así que ellos están en el preámbulo de lo que sería su destierro hacia Babilonia. Allí el profeta está profetizando antes, como hemos dicho en otras lecciones, durante y luego también del destierro. Hay profecía en el libro de Ezequiel afirmando sobre todo que a pesar de la situación que ellos iban a afrontar, la que afrontaron, Dios iba a estar con ellos. Así que el mensaje de Isaías principalmente es un mensaje esperanzador, centrado en la figura del Mesías que Dios había prometido. Así que lo vemos centrado en ese tema principalmente, dándole aliento
al pueblo. Así que su vocación profética entonces es un llamado que relata esa primero experiencia espiritual profunda que tuvo el profeta en su llamado. Se encontró con Dios mismo. Esa vocación profética inicia con una sacudida tremenda, una sacudida del alma ante la realidad de un Dios sublime, un Dios excelso, un Dios todopoderoso, un Dios que es alabado, es exaltado por querubines. Esa es la imagen que tiene ante sus ojos Isaías. Así que ve él alrededor de Dios una santidad que marca la distinción entre lo que es Dios y lo que es el ser humano. Por eso, ante esa visión tan espectacular que él tiene delante de sus ojos, Isaías se siente una persona tan desposeída de los atributos necesarios para estar allí. Se siente tan inmerecedor de estar ante la presencia de Dios, que expresa las palabras de que, mira, yo soy hombre muerto. Realmente soy hombre de labios inmundos. Él se ve a sí mismo como una persona realmente fuera de toda circunstancia, una persona fuera de toda posibilidad de estar allí, porque lo que estaba observando era al Dios santo, al Dios de Israel, porque la santidad de Dios, la misma escritura expresa que sin santidad nosotros no podemos ver a Dios. Es que la santidad del Señor es la cualidad, es el tema principal que vamos a mirar en el libro del profeta Isaías. Así que así abre su llamado. O sea, es impactante, es una experiencia realmente abrumadora la que está teniendo el profeta. Y el profeta se declara a sí mismo, hemos mencionado, como hombre muerto. Porque el profeta estaba, hemos dicho ya, abrumado, extasiado por la conciencia de su propia indignidad. Él se miraba a sí mismo como indigno ante la presencia del Señor. Y más aún, por saberse parte de un pueblo que era igualmente indigno y pecador. Un pueblo que Dios había escogido y que le había dado la espalda. Así que imagínense ustedes estar delante del trono del Señor, majestuoso, sublime, con querubines que estaban alrededor del Señor, alabándole constantemente, y él ante ese cuadro mirarse él mismo como pecador, mirar al pueblo al que pertenecía, que le había dado la espalda a Dios, detrás de dioses falsos, detrás de Baales, violentando totalmente los mandamientos que Dios mismo le había dado, y él mismo como pecador, con un pueblo pecador, ante un Dios que es todopoderoso, santo, excelso, sublime, en una manifestación de su gloria como nunca antes él había presenciado. Así que sinceramente él se veía como incapaz, totalmente incapaz de poder sobrepasar esa experiencia que él estaba teniendo en ese momento. Ese es el encuentro de Dios, de Isaías, con el Dios de Israel. Evidentemente, como consecuencia de ese reconocimiento que Isaías tiene de la santidad del Señor, de la santidad de quien se le está revelando, él humildemente reconoce su condición de pecador, reconoce la iniquidad, reconoce la impureza de su alma, reconoce el pecado que hay dentro de él. Y esa manifestación de Dios delante de él hace palpable para él la realidad de un Dios que está tratando de que él
sea su vocero, sea su profeta, sea su portavoz a un pueblo que está siendo realmente lejos de lo que Dios quería, un pueblo malagradecido, un pueblo rebelde. Y damos la gloria al Señor por esos encuentros, porque miren, nosotros necesitamos igualmente tener esos encuentros. De la misma manera en que a veces nosotros estamos predicando y las personas reciben el mensaje del Señor, la palabra del Señor, y su corazón se comprime, su corazón se compunge, porque ante la realidad de un Dios que es amor, de un Dios de un amor sacrificial como fue el de Cristo por nosotros, pues el ser humano se presenta delante de Dios con esa ansiedad y necesidad de que el Señor lo rescate, el Señor lo ayude y lo saque de esa condición en la que ha vivido y vive. Así que Dios está invitando al profeta a relacionarse con él, al tiempo que el profeta va a ser portavoz de un mensaje que pretende que el pueblo vuelva a relacionarse con el Dios de la esperanza, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que es todo poder y todo amor para con sus hijos. Damos la gloria al Señor por esa realidad que el Señor a veces nos da como experiencia. El llamado que Dios le está haciendo al profeta es un llamado para darle la respuesta a Dios. Es un llamado para cumplir con una misión dentro del pueblo. O sea, todos los grandes profetas del Antiguo Testamento eran hombres que estaban amarrados, anclados al consejo divino, a la palabra del Señor. O sea, cuando oyen la voz de Dios, se sienten comisionados. Cuando oyen la voz de Dios, se sienten enviados, se sienten capacitados para proclamar la palabra que Dios les va a declarar. Así nosotros vemos en esta experiencia cómo un ángel se acerca y con un carbón encendido toca sus labios. Nosotros vemos en Jeremías, en Ezequiel, cómo el Señor quita la culpa, cómo le ordena trágate este rollo y le sabe más dulce que la miel. O sea, cada uno de ellos tiene una experiencia de contacto de alguna manera con el Dios de la creación, el Dios que los capacita, los envía, los prepara para proclamar una palabra importante en un tiempo importante, en un tiempo determinado, para que el pueblo pueda mirar nuevamente hacia Dios. El encuentro de Isaías en el templo con el Dios vivo le está planteando y le planteó de entrada un desafío que Isaías tenía que aceptar, una respuesta categórica que él tenía que darle a Dios en tiempos difíciles, en tiempos en que las condiciones no eran las mejores, había crisis de toda índole, pero en medio de eso fue que Dios llamó a Isaías para que proclamara al pueblo la palabra que Dios le iba a integrar. Y es importante porque fíjense que es en medio de crisis del pueblo que Dios los llama y los levanta. Hoy nosotros estamos viviendo crisis similares. Estamos viviendo crisis de toda índole. Estamos viviendo crisis religiosa, crisis moral, crisis económica, crisis política. Estamos viviendo crisis en el plano de la salud, de toda clase. O sea, nosotros hemos vivido en este último año
toda clase de crisis y en Puerto Rico venimos experimentando crisis desde hace ya 20 años hacia acá, donde no vemos la luz al final del camino. En medio de esto, Dios entonces llama a profetas. En medio de crisis como las que estamos viviendo hoy nosotros, Dios tiene que levantar voces proféticas en medio de nuestro pueblo para que anuncien la verdad del Evangelio del Señor. Y tiene que haber una iglesia dispuesta a escuchar esa voz de Dios y proclamar la palabra que Dios declare como profecía a la iglesia. La iglesia no puede tener temor de hablar lo que Dios le dé, lo que Dios le mande. De ninguna manera. Tenemos que levantarnos como profetas en medio de estos tiempos. Como decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Así que en medio de la zozobra, en medio de las pérdidas, en medio del luto, tal y como Isaías lo vivía con la muerte del rey Usías, en medio de todo esto que podamos experimentar, nosotros tenemos que levantarnos. Y Dios había logrado en medio de toda una época que había sido de prosperidad primero para el pueblo de Israel, ahora iba a experimentar un tiempo de crisis, y Dios se levanta y Dios le muestra al profeta lo que el verdadero liderato tiene que asumir con responsabilidad. Y es que el verdadero liderato tiene que asumir ese mensaje de bienestar para la vida. Tiene que, aunque el mensaje suene difícil, es un mensaje que Dios da para que el pueblo regrese a sus caminos. Por lo tanto, está el Dios garantizando una acción de su parte para detener el camino errado por el que el pueblo iba caminando. Así que en medio de la historia humana, siempre Dios se levanta. En medio de la historia humana, siempre Dios interviene. De una forma u de otra, Dios establece su voluntad porque Él es soberano. Y maneja este mundo como Él quiere. Y utiliza a quien Él quiere para sus propósitos. En este tiempo llamó a Isaías. Hoy te llama a ti. Hoy me llama a mí para esos propósitos. Así que cuando hemos tenido un encuentro con Dios, podemos decir que se ha realineado nuestras prioridades y comenzamos nosotros a internalizar la esperanza que nos transmite estar delante de la gloria de Dios, una gloria manifiesta. En esa gloria de Dios hay vida. Entonces nosotros podemos responder a un llamado que Dios nos haga con confianza, comprometidos a trabajar para la transformación de otras personas, de nuestro pueblo, de nuestro país. Pero tenemos que estar en esa presencia, buscar la presencia de Dios, mirar que la manifestación de la gloria de Dios nos rodee y nos enfrente. Y cuando estamos delante de esa gloria, entonces nosotros podemos mirar hacia nuestro interior y podemos entender al Dios de la esperanza, al Dios del amor, y a través de ese llamado que Dios nos hace cuando ha declarado su gloria, como en el monte de la transfiguración, Jesús se reveló a sus discípulos. Hoy también Dios se revela a la iglesia en medio de estos tiempos para poder transformar la mente y el corazón de aquellos que están lejos de Dios. Y ese llamado es contundente, porque es un llamado que se da en medio de observar la gloria manifiesta, la gloria que Dios ha dejado que veamos
es la gloria revelada. En medio de esa gloria revelada, nosotros tenemos que responder. A Isaías se le confronta con la pregunta: ¿a quién puedo enviar? ¿A quién? Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí. Hoy el Señor nos hace la misma pregunta. En medio de este país, en medio de tu pueblo, en medio de las circunstancias que estamos viviendo como iglesia y como familia, ¿a quién puedo enviar? ¿Quién será capaz? Nos toca a nosotros entonces responder: heme aquí, envíame a mí. ¿Podemos nosotros responder a ese llamado? ¿Podemos nosotros responder a esa voz de Dios que nos exige tomar una decisión, que nos reta en este momento? El encuentro de Isaías en el templo con el Dios vivo provocó en él esa respuesta. ¿Cuál va a provocar en nosotros? ¿Qué respuesta hemos de darle nosotros? Así que el testimonio bíblico de un Dios vivo, real, presente a través de su Espíritu en medio nuestro, es lo que debemos nosotros compartir y llevar a cada una de las personas. Que esa adoración que salga del corazón nos lleve al trono sublime de Dios, y allí podamos encontrarnos con el Dios que manifiesta su gloria, su santidad, que se revela a sí mismo y que nos comisiona a cada uno de nosotros para una tarea especial. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Le exhortamos a que a partir de la semana que viene adquieran la nueva revista El Discípulo, esa revista que tiene un tema interesantísimo para nuestras vidas. La revista es una edición especial que va a estar centrada en la salud integral. Adquiérala, hable con su pastor, hable con su líder de educación cristiana, porque vamos a estar viendo en estas lecciones unos temas interesantísimos como el perdón, la autoestima, la ansiedad, el duelo, los sentimientos de pérdida, la restauración, resiliencia. O sea, todos son conceptos que están atados a situaciones humanas. Así que vamos a estar mirando al ser humano y vamos a mirar la Escritura para ver qué soluciones nos da la Escritura ante estas situaciones, estos traumas, estos estresores que el ser humano puede tener en distintas situaciones en la vida. Así que vamos a mirar eso, vamos a hacerlo de manera distinta, así que vamos a cambiar un poco el formato de cómo las clases se han ido desarrollando hasta ahora, pero todo para la gloria del Señor. Así que estemos pendientes, Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor esté con nosotros en todo tiempo y que seamos capaces de responderle a Él cuando Él nos llame. Henos aquí, envíanos a nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias al hermano Richard López. Señor lo siga bendiciendo grandemente y le siga dando cada día más entusiasmo al estudiar la palabra del Señor. Nos hemos gozado ante esta gran convocatoria que Dios nos hace a tener una actitud de alerta para poder discernir las maneras en que Dios se hace presente cada día en nuestras vidas.
En esta lección fue el encuentro en el templo. El encuentro tuyo o mío puede ser en cualquier lugar, en tu casa, en el trabajo, en el carro, en cualquier lugar. El Señor puede tener ese encuentro. Si no lo has tenido, te invitamos a que lo tengas y verás las grandes bendiciones del Señor. Así que vemos entonces un resumen, vasto resumen que tiene esta lección excelente. Y vamos a leer el primer punto. El encuentro de Isaías en el templo con el Dios vivo le planteó de entrada una respuesta categórica al desafío de ver a Dios en tiempos en que las condiciones materiales señalan crisis de toda índole. El testimonio bíblico de cómo Dios interviene en la historia nos convoca hoy a mantener una expectativa espiritual, una actitud de alerta para discernir las maneras en que Dios se hace presente cada día y nos comunica certeza. El cántico de los serafines nos alerta sobre el contenido de nuestra adoración, enseñanza y proclamación. No se puede adelantar un evangelio transformador viviendo en el ámbito personal de una desesperanza con relación a la acción de Dios sobre la vida. Los invito a compartir la oración final. En este momento la tienen en sus pantallas, repítala conmigo y hágala suya. Señor de la vida y la esperanza, aclara nuestra visión espiritual para ayudarnos a verte y experimentarte actuando en medio de estos tiempos de dificultad y desasosiego. Permítenos, como a los serafines, proclamar la permanente manifestación de tu gloria en medio de la vida humana. En Cristo oramos. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima, hermanos, si el Señor así lo permite. Y con esta lección damos final a esta unidad. Que el Señor los siga bendiciendo.